Buenas tardes. El día de hoy quiero presentarles a la maestra Marisela Ortiz. Ella es una mujer, una luchadora social muy importante a la cual admiro y respeto profundamente. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito acerca de su trayectoria, de su formación profesional y de los proyectos que ella ha emprendido, así como también algunas situaciones a las que ella se ha enfrentado. Y también, pues vamos a ver en su experiencia sobre cuál ha sido el tratamiento que se les ha dado a las víctimas indirectas por el delito de feminicidio. En nuestro caso, pues es el estado de Hidalgo. Ella, su labor, pues básicamente ha sido con nuestras muertas de Juárez. Tal vez escucha el término un poquito peyorativo, pero la realidad es que así es como de esa manera cruda se visibiliza lo que estaba sucediendo en Juárez y que lamentablemente empezó a hacer réplica en todos los estados. Yo creo que cada estado ya tiene sus propias muertas. En el caso de mi región, tuvimos nuestras muertas de Tula y actualmente mi municipio, Atotonilco de Tula, pues es uno de los municipios que, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por la propia Procuraduría del Estado, indican que Atotonilco de Tula, pues es un municipio feminicida. Entonces, la experiencia que tiene la maestra Marisela Ortiz es muy amplia y ha sido un parteaguas su lucha para el reconocimiento del feminicidio en primera instancia, para entender, ellos entendieron o visibilizaron antes que cualquier otra entidad lo que estaba sucediendo respecto a ese tema. Y bueno, pues es toda una conocedora en el tema. Yo estoy muy agradecida porque haya aceptado esta entrevista conmigo y con ustedes y para compartirnos pues todo lo que ella nos va a regalar el día de hoy con su experiencia, con su formación y demás. Y bueno, en primer lugar, maestra, me gustaría que por favor nos hablara acerca de su formación profesional. Gracias. Claro que sí. Antes de empezar, quiero agradecerte por este espacio. Es muy importante para nuestra causa mantener viva la memoria en relación al inicio de esta lucha y las consecuencias que ha traído, tanto negativas como positivas en nuestro país, ¿verdad? Y sobre todo en un tema que desde un principio fue acallado, que las autoridades no quisieron aceptar y que procuraban por todos los medios esconder la verdad. Y por tanto no se ha dado la justicia. Y me refiero al feminicidio que inicia en Ciudad Juárez en los años 90 y que fue invisibilizado por las autoridades hasta que decidimos tomar nosotros este asunto en nuestras manos, no por una voluntad, dijéramos, meramente real, sino que fuimos obligadas de manera personal al haber perdido a un ser querido bajo este patrón feminicida que nace justamente en Ciudad Juárez y que desde aquel momento nosotros advertimos que de no atenderse de la manera debida, esto se extendería hacia todo el país y obviamente pues a toda Latinoamérica y es algo que no se ha podido detener. Hay feminicidios ya por todos lados y la respuesta de la autoridad pues sigue siendo la misma. Entonces, muchas gracias por ello y comienzo diciéndoles que mi formación inicia en la ciudad de Chihuahua, de donde yo nací. Estudié la Escuela Normal del Estado para ser maestra. Inmediatamente me incorporé en cuanto terminé mi carrera pues al trabajo en las aulas, con experiencias muy satisfactorias, pero también fue para mí una ventana para a darme cuenta de las terribles realidades
que existen en la sociedad mexicana, ¿verdad? Y sobre todo de abusos hacia mujeres, hacia niños y niñas. Entonces, de ahí yo continué mis estudios, eh, traté de prepararme más para dar eh, una buena respuesta a mis estudiantes, ¿verdad? Porque un maestro, una maestra siempre tiene en mente mejorar la condición tanto social, ¿verdad? Como no solamente es la información que les vas a dar en el aula, sino también te merecen eh, ayuda en la formación y sobre todo pues apoyo en sus problemáticas. De esa manera yo me decidí continuar estudios en la Escuela Normal Superior del Estado de Chihuahua, en donde me preparé para ser orientadora educativa. Este, Luego también hice la carrera de psicología y pues maestría en educación especial, porque ya para ese entonces yo ya tenía el interés de trabajar con los niños que tienen discapacidad y fui partícipe de un momento clave en México para la educación de los niños diferentes con necesidades educativas especiales. Me tocó ser capacitadora a nivel regional sobre estos temas de la inclusión en la escuela regular a los niños eh, con discapacidad, con diversas discapacidades. Y fue donde yo conocí justamente a mi amiga, la maestra Norma Andrade, porque me tocó darle una capacitación en su escuela, ya que ellos en su escuela regular recibirían niños con discapacidad. Nos hicimos amigas, conocí a su hija, porque además vivían cerca de la escuela secundaria donde yo trabajaba como orientadora educativa, y Lilia Alejandra pues fue mi estudiante durante 3 años en esa escuela. Este, Te digo, posteriormente pues hice un intento de maestría en desarrollo educativo que no pude continuar porque era madre de una niña muy pequeñita que no me permitía para nada hacer mi trabajo de lecturas y demás. Entonces lo postergué y ya viviendo en Ciudad Juárez, pues decidí hacer la maestría en educación con énfasis en educación especial para favorecer de manera más profesional a mis estudiantitos pequeñitos que eran eh, apenas niños y otros adolescentes. Esa es mi formación a grandes rasgos. Claro que después durante la lucha, ¿verdad? Durante el tiempo en que nos convertimos en activistas sin pretender jamás en la vida llegar a serlo, ¿verdad? Por una obligación moral, por una búsqueda personal, por un motivo muy, muy personal. Entonces fue que decidimos estudiar, eh, hacer un diplomado en derechos humanos y tratar de conocer todo el lenguaje al que nos estábamos enfrentando en el ámbito público. Como te digo, no elegimos dedicarnos al activismo, pero la vida nos llevó por ese camino y teníamos que hacerlo de la mejor manera. Entonces, hasta ahora digo, he hecho cursos y certificaciones, pero siempre dentro del mismo tema. ¿Mm? Y aquí seguimos todavía de frente. No, pues muchas gracias, maestra. Y sí, efectivamente, yo creo que usted está tocando un punto muy, muy importante y muy valioso. No basta con tener la buena voluntad de ayudar. Tienes que tener la responsabilidad de saber cómo ayudar, que es en lo que a veces muchas personas también actúan con muy buenas intenciones, pero no pueden ayudar a las personas aunque quieran. Y hay otros casos en donde como personas solemos ser indiferentes ante el dolor de otras personas. Yo sé que en el caso de usted fue muy cuestionada o trataron de desvirtuar su legítima lucha diciendo que usted no tenía una muerta en ese momento,
o que no tenía un familiar directo que había sido víctima de feminicidio. Sin embargo, usted fue sensible al dolor de Lilia Alejandra, pues de la maestra Normita, de su familia, porque el feminicidio no es solamente matan a la persona, en este caso a las mujeres, y se acabó, sino es la forma en cómo la matan, es todo el entorno familiar. Y por ejemplo, en el caso de Lilia Alejandra, pues ella deja dos pequeños, que en este caso serían las víctimas indirectas por el feminicidio, que quedan bajo el resguardo de su abuelita, quien además está viviendo el dolor de haber perdido a su hija, que estuvo desaparecida, después la encuentran y en qué condiciones es encontrada Lilia Alejandra, pero además tiene que hacerse fuerte, tiene que luchar porque tiene dos pequeñitos que ahora dependen completamente de ella. Y esa parte, pues también sin el afán de revictimizar lo que sucedió, creo que es muy importante para las personas que entiendan esta parte en donde no solamente el feminicidio destruye familias al momento de buscar justicia para las víctimas, sino que también implica que alguien se tiene que hacer responsable de estos dos pequeños. Yo no sé, de entrada es algo monstruoso lo que le hicieron a Lilia Alejandra, los probables motivos que, que motivaron este feminicidio por parte de sus feminicidas. Y, pero detrás de esa mujer, pues de entrada habían dos pequeñitos. No sé si nos quiera platicar un poquito desde el punto de vista o desde lo que a usted la motivó a apoyar en esta lucha a la maestra Normita. Gracias. Pues mira, tienes mucha razón en lo que comentas. La situación no es que nada más te quitaron o te arrebataron una hija de manera tan violenta y tan espantosa. No, no es solo eso. Hay un daño familiar que repercute y cambia la vida de todos los integrantes de la familia y que causa un gran impacto, fuerte impacto en los pequeños, sobre todo cuando son hijos que perdieron a su madre. Y no solamente por perder a la madre, sino la forma en que la perdieron y que ellos pudieron darse cuenta, incluso a través de los medios de comunicación, el tratamiento que se le da a una víctima. Y no, te decía, no solo es el daño a la propia víctima, sino también viene el daño familiar y viene el daño social. ¿Por qué te comento esto? Porque cuando esto ocurre, durante muchos años, las autoridades se encargaron de ocultar la situación en relación al feminicidio, que en aquel entonces se conocía nada más como las muertas de Juárez. Incluso trataban con argumentos falsos de culpar a las propias víctimas. Muchas fueron tachadas de prostitutas, que bueno, no juzgo ni tampoco tengo nada en contra de la actividad que decida cada persona, cada mujer. Sin embargo, esto lo hacían para desvirtuar todo lo que ocurría alrededor de estos crímenes tan espantosos que luego, con todo ese patrón, se dio a conocer como feminicidio. Entonces, el daño social ocurre cuando empieza a destaparse la verdad, cuando nos empezamos a mover, a denunciar, a gritar muy fuerte hasta fuera de nuestro entorno para que esto se conociera realmente en su dimensión. No eran prostitutas, no andaban buscando la vida fácil, no eran adictas, no tenían malas amistades, no se vestían de manera provocativa. Todo eso era una mentira. Y aún que fuera realidad, ninguna persona, ninguna mujer tiene
por qué padecer un atentado contra su vida, contra su dignidad, ¿verdad? Contra su integridad, y mucho menos perder la vida por ninguna causa, ¿verdad? Eso no debe ser una decisión del ser humano, definitivamente. Entonces, este daño social ocurre cuando las mujeres pues empiezan a darse cuenta que todas somos vulnerables, que no hay nadie que escape a este rango de riesgo. Y entonces, ¿qué ocurre? Que empiezan a modificar sus hábitos, sus formas de vida, empiezan a vivir con miedo, ¿sí? Las menos, porque las más, pues todavía tenían como ese mecanismo defensivo de decir, no, no pasa nada, a mí no me va a pasar. Las autoridades están diciendo que porque se juntan con personas de malos hábitos, con delincuentes, entonces decían muchas madres, mis hijas no, y no me tiene por qué pasar, ¿verdad? Porque mi hija ni es prostituta, ni se viste de manera provocativa, ni es una niña fácil, ni anda con malas amistades, etcétera, ¿no? Pero muchas que sí hicieron conciencia y que pudieron escuchar de cerca nuestros testimonios, a esas sí les cambió la vida, ¿sí? Y vivir de esa manera es como no vivir, es como ir muriendo un poco cada día. Entonces este daño tiene más víctimas indirectas, pero sobre todo aquellas que el Estado debía proteger justamente por esta tragedia, o sea, los hijos e hijas de las víctimas, los niños pequeños, aunque no fueran hijos, que fueran hermanos, que fueran familiares cercanos, vivieron este horror en su casa desde el mismo momento en que desaparece una mujer y toda la vida, porque la tragedia no se borra, no se olvida, no se cura tan fácilmente. Yo, en el caso de mis niños, bueno, mis niños, quiero decir, los hijos de Alejandra, y que yo me prometí a mí misma, ¿verdad? No abandonarlos jamás y estar cerca de ellos. Y se lo prometí a Alejandra, ¿verdad? Se lo prometí a Alejandra, ahí donde estaba ella tendida, con todas esas huellas de violencia extrema que recibió. Y le dije, Alejandra, tus hijos van a estar bien, yo me voy a encargar de eso. Y en esa promesa, pues incluí posteriormente, digamos, que esto empieza en el 2001, cuando es asesinada Alejandra, y empezamos a crear redes, ¿verdad? Redes que nos llevaron, bueno, una legítima protesta, porque no era de que, bueno, yo voy a ser voluntaria en una asociación que defiende tal cosa, no, éramos gente que nos habían arrebatado un ser querido. Esto nos cambió totalmente la vida. Éramos personas con ansiedad de justicia, con sed de conocer la verdad, de que las autoridades asumieran esa responsabilidad. Y esto nos llevó a hacer grandes actos que ni siquiera nos imaginábamos en qué terminarían, ni siquiera dimensionamos los alcances que íbamos a tener. Sin embargo, todo fue movido por el corazón. Por eso, la Asociación Nuestras Hijas de Regreso a Casa nunca funcionó como una ONG común y corriente, nunca pudimos organizarnos, digamos, de una manera formal, de una manera, bueno, formalizamos llevando la asociación a un registro, ¿verdad? En una notaría, pero nunca, ¿cómo te diré? No nos preparamos para esto, vaya, nosotros emergimos al ámbito público por una necesidad, por una real motivación de encontrar la verdad y la justicia. Aún a pesar de eso, nuestra asociación tuvo muchísimo éxito en su emprendimiento, en sus objetivos. Lo principal era sacar el tema de Ciudad Juárez, lo principal era moverse
en el sentido no circular, porque hablar en Ciudad Juárez era dar vueltas a un mismo hoyo y no teníamos más que unas cuantas voluntades sumadas a nuestra causa. No teníamos esa capacidad de convocatoria porque había demasiado miedo, demasiada desconfianza, o había también mucho poder en la autoridad para desmentir los sucesos reales, ¿verdad? Y tranquilizar a la gente diciendo no pasa nada porque sus hijas están bien, son hijas educadas en su hogar, etcétera, ¿no? Entonces, romper eso nos costó muchísimo. Fue un reto muy grande y nos costó tanto que casi perdemos la vida, ¿verdad? No nos hemos librado todavía de tantas amenazas. Perdimos familiares también en esta causa, perdimos gente que amábamos y que trabajaba con nosotros con la mayor voluntad, pero cada golpe que nos ponían, pues nos fortalecía más porque nos dábamos cuenta que no había ningún apoyo y que no había respuesta y que lo que queríamos no se podía lograr si doblábamos las manos ante cada amenaza, ante cada atentado y demás, ¿no? Entonces eso nos hizo mujeres muy fuertes. Y desde el principio, cuando empezaron a sumarse más madres a decirnos, estamos en la misma situación, ayúdenos. Pues claro que en ese momento no nos sentíamos así como que muy capaces de ayudar, porque pues decíamos, ¿cómo? Si, bueno, yo al menos no soy abogada, soy maestra, ¿qué puedo hacer? Ilumíname la vida, Señor, porque ¿qué voy a hacer, verdad? Y ante las súplicas de algunos padres y madres de familia que hincados nos pedían, hincados, ayúdeme por favor a encontrar a mi hija. Pues, ¿qué pasó? Pues que dije, yo no puedo decir que no. Claro que le ayudamos. Y eso nos dio una fuerza tremenda. Incrementó nuestra impotencia, nuestras ganas de salir adelante. Y bueno, conformamos este grupo que tuvo una repercusión tremenda alrededor del mundo, pero que no solucionó, ¿verdad? Porque no sé qué en México sucede. Hay una cultura demasiado arraigada en la corrupción, que han aprendido a simular de una manera tan fina y tan perfecta que los avances se han dado muy lentos. Porque sí hay que reconocer. Son instituciones muy fuertes, ¿verdad? Con una corrupción que permea desde la raíz hasta lo más alto. Y es un monstruo muy grande con el cual hay que luchar. Sin embargo, hemos tenido gente que está trabajando en estas instituciones y que tienen la mejor voluntad y que han visto el dolor, ¿verdad? Ajeno como propio y que de pronto pues se abren lentamente y de una manera, que te diré, muy poquito, esas puertas que nosotros necesitamos para que esto tenga una solución real y que no es una sola, porque tú sabes, este problema pues ni ha terminado ni se ha solucionado. Entonces tenemos que acabar con estos abusos de poder, de dominación, de patriarcado, de todo lo que está envuelto en esto, ¿verdad? Que, como te digo, todo está dentro de ese saco de la corrupción. Pero bueno, también hay que luchar por la justicia. O sea, yo sé que hay casos que nunca se van a resolver. Hay casos que ya pasó tanto tiempo que incluso la propia ley no permite la solución, aún a pesar de que el asesino se presentara y dijera, yo la maté. No es posible, ¿verdad? Porque las leyes así están escritas, lamentablemente. Pero, pues claro que esto no podemos decirles a las madres y desalentarlas. Tenemos que seguir luchando y no podemos parar, menos ahora, ¿verdad? Que ya tenemos tantos avances y tantos pasos firmes dados. Batallamos mucho para encontrar el camino. No había nada que nos indicara por dónde ir. Tuvimos que encontrar y limpiar el camino de tanta piedra y abrojo, la verdad. Esto me deja una gran satisfacción porque las primeras incursiones nuestras en el ámbito público pues eran muy escasas de participantes por todos los motivos que te he comentado. Y ahora, Con miedo, ¿no? sí, con mucho orgullo yo veo que las
jóvenes, estudiantes, las mujeres conscientes ya salen a la calle por miles y gritan y hacen escándalos y rompen cosas y rayan paredes y tumban monumentos. Incomprendidas y lo que tú quieras, pues no es que yo apoye, ¿verdad?, estos actos vandálicos, pero también me pongo a pensar, ¿cómo carambas les enoja tanto que pintes un monumento, que lo tires, que pintes una pared? ¿Por qué no se indignan de igual manera cuando asesinan a una mujer? Si eso hubiera sucedido desde el principio, ahorita ya estaríamos limpios en la sociedad de esta basura que nos rodea a las mujeres. Creo que tendríamos el triunfo asegurado si eso hubiera sucedido desde aquel entonces en que empezaron a asesinar niñas. Lamento mucho que la gente se centre más en, ay, qué vandalismo, ay, qué malas, ay, qué esto, feminazis. Y yo digo, a la mierda, ¿verdad? A nosotros nadie nos consecuentó ni nos dijo, vayan por ahí. No, mira, éramos tan ingenuas, pero agarramos mucha experiencia. Un día nos sentamos Norma y yo y dijimos, pues, ¿qué más podemos hacer? Ya hicimos de todo. ¿Qué más podemos hacer? Ya habíamos salido a Europa, a Canadá, a Estados Unidos, ya a Centroamérica, Sudamérica. ¿Ahora qué hacemos? Pues la Ciudad de México y demás. Ya había películas, ya había libros, ya había artículos, ya había gente de mucho poder, la palabra que nos apoyaba, ¿verdad? Hasta los parlamentos europeos, ¿verdad? También. Pues, ¿qué más hacemos? Ay, le dije, Norma, no sé. La verdad, yo creo que lo único que nos falta es irnos a una plaza pública y colgarnos de los senos ahí arriba. Le dije, porque ¿qué otra forma tenemos para protestar? Inmolarnos, no sé. De veras que era una desesperación tremenda. Hasta que surgió pues todo esto de las amenazas y que tuvimos que abandonar no más nuestra ciudad, no más nuestro trabajo, no más nuestra familia, no más nuestro hogar, no más nuestros animales, nuestras plantas, nuestros padres, no más nuestras amistades, no más, porque la voluntad de luchar no pudieron hacernos que la abandonáramos. Y seguimos firmes, y seguimos trabajando, y seguimos en el riesgo. Claro, ahora con otro perfil, ¿verdad? Que nos permita sobrevivir, porque la verdad es que ya nos arrebataron familia, ya nos quitaron seres queridos, y todavía tenemos muchos a quien cuidar, a quien proteger. Por esa razón, seguimos así, trabajando a distancia, pero con mucho orgullo de que aquellos niños del proyecto La Esperanza que inició formalmente en el 2006 ya están convertidos en todos unos activistas y estamos en el grupo trabajando por las madres que ya estaban y por las nuevas que llegan. Y ellos se están moviendo de una manera, bueno, yo lo llegué a soñar, pero como un sueño nada más. Yo nunca pensé que se hiciera realidad y ahora son mis mejores aliados. Ahora buscan ellos hacer las gestiones para el grupo, para las madres que lo necesitan. Y eso me llena el corazón de orgullo y me lleno la boca para decir, ¿verdad? Que estoy fascinada, que estoy orgullosa, que me siento ya, digo, ya si me muero en este momento hay seguidores, ¿verdad? Sí. Entonces, es innegable que a estas víctimas indirectas del feminicidio no se les haya dado una atención, ninguna atención. En el 2006 empezamos con los talleres, porque yo dije, ningún niño es atendido de manera correcta. ¿Por qué? Porque no, se les ofrecía un servicio psicológico por parte de Fiscalía, pero no podíamos confiar en él. Ya habíamos tenido experiencias en algunos casos en donde les daban la terapia a la familia y no había ética, no había ética. Lo que surgía de esas terapias lo utilizaban las autoridades, ¿verdad? Para inculpar. Ah, sucedió esto en la familia, con razón se fue la niña. Ah, el padre es abusivo, la mamá es violenta, etcétera. Entonces, ¿cómo confiar
en que les van a dar terapia, ¿verdad? Si van a utilizar todo eso que se debe mantener en un secreto profesional, ético. Entonces dije, caramba, pues yo soy psicóloga, ¿qué fregados estoy haciendo? Pero bueno, involucrada como estaba con los niños emocionalmente, yo no pude trabajar con ellos y busqué personas idóneas para que lo hicieran. Los niños recibieron terapia para aliviar sus emociones. Hice un proyecto grandísimo de arte terapia en donde invité a muchísima gente de fuera del país, ¿verdad? Porque tampoco puedes confiar en la gente que está en tu país. Siempre hay infiltrados y nos ocurrió muchas veces. La experiencia nos iba diciendo qué paso seguir. Entonces ya hablé yo puse una especie de convocatoria para venir a trabajar a Ciudad Juárez con los niños. Solicité, como recibía mucha solidaridad de parte de diversos países, tanto de sus gobiernos como de sus parlamentos, como asociaciones de la sociedad civil, etcétera. Entonces dije, ok, entonces vamos a hacer un proyecto para un año y que los costos pues no sean donados, ¿verdad? Y así lo hice. Recibí para sostener el proyecto económicamente, principalmente porque hubo otros apoyos de el gobierno de Alemania, ¿sí? Entonces, un año renté una casa grande con varias habitaciones que los convertí en aulas. Vino gente a enseñarles las diversas artes como terapia, incluso aquí en la región, ¿verdad? En la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hubo maestras académicas, feministas, que ingresaron a este proyecto con toda la voluntad. Y te digo, no había pago para nadie. Maestros que llegaban a apoyar y decían, estudiantes, fíjate, incluso estudiantes de psicología que luego decían, pues no sé qué estoy haciendo aquí, pero lo que haga, que salga bien. Pues después de muchos años, esas estudiantes de psicología, también tengo el orgullo de decirte que siguieron los mismos pasos y que ahora son destacadas activistas y más atrevidas que yo, te lo juro. Eso me llena de orgullo, porque cuando yo tuve que irme de Ciudad Juárez, pedí ayuda a ellas y a ellos. Les pedí ayuda y ellos se encargaron de darle continuidad al proyecto. Yo, a través de videollamada, estaba con ellos, con ellas. En ese momento mi casa, mi propia casa, se convirtió en una escuela donde se recibía a los niños y se les daban las clases necesarias pues, para prepararlos, porque tú sabes que un niño resentido crece con muchos traumas y puede ser un problema social. Pues déjame decirte que eso yo lo preví desde el año 2006. Fíjate que habíamos pues varias integrantes del grupo, nos reuníamos cada sábado. Era mucho esfuerzo porque como era gente la mayoría pues con muy pocos recursos que no tenían incluso para el autobús, para el camión, para llegar al lugar donde nos reuníamos. Pues yo a mi familia, a mis hijos, pues les pedí el favor. Tú te vas por esta ruta, tú por aquella, tú acá, y las reuníamos a todas, con esfuerzos personales, ¿verdad? Familiares. Nos reuníamos y pues era de discutir, de plantear, de poner las cosas, y yo las veía tan enfermas, no salían del mismo tema, no proponían nada, solamente lloraban y comentaban lo que ocurría con sus hijas y de vez en cuando nos actualizaban sobre lo que estaba pasando en su caso, ¿verdad? Ahí ya decidimos crear las coadyuvancias, irnos con ellas a hacer las gestiones y exigir reuniones técnicas que luego nos resultaron peor porque ya a partir de ahí nos conocían y nos amenazaban más fácil. Pero bueno, así
nos pasamos mucho tiempo. Íbamos y veníamos llevando a las mamás. Siempre cargaban con los nietos. Obvio que tuve que conseguir quien les hiciera algunas actividades a los niños para que permitieran el trabajo, ¿verdad? Que nosotros estábamos pretendiendo realizar y que tardamos horrores porque la verdad, el dolor de perder una hija sí es terrible y Dios me dio la oportunidad de estar cerca de ellas en esos momentos y poder pues paliar sus penas, ¿verdad? Al menos con estas reunioncitas en donde, bueno, pues ya comprábamos un par de pollos asados o hacíamos unas quesadillas, o etcétera, ¿no? Comíamos juntas todas, platicábamos, se desahogaban y bueno, pues de ahí salían nuevos planteamientos, a ver qué vamos a hacer. Pero me quedó muy clara la idea de que por ellas no se hacía nada. Entonces pedimos ayuda, nos ofrecieron ayuda desde Semillas y Semillas estuvo viniendo para trabajar con nosotros y tratar de hacernos una asociación más organizada, más, pero era imposible, no teníamos nosotros ni la necesidad ni la intención de cambiar nuestras estrategias, ¿no? Ya sabíamos qué camino debíamos tomar y bueno, lamento mucho que no haya dado tanto resultado, pero sí lo dio en otro sentido, ¿verdad? Pudimos ayudar a clarificar los sentimientos, a, a encauzarlos, a darles pues una terapia adecuada. Hubo gente muy valiosa desde la Ciudad de México que vinieron acá al norte del país y se dieron a la tarea de ayudar a las madres. Y yo veía a los niños y decía, tampoco ellos tienen nada, tampoco ellos tienen nada, entonces tenemos que hacer algo. Dije, yo no me puedo quedar cruzada de brazos. Y fue cuando se me ocurrió el proyecto La Esperanza para ayudar a las otras víctimas del feminicidio, que eran los niños. Pues te digo, vinieron de muchas partes del mundo, recibieron, incluso hicimos a través de la terapia con una maestra alemana, hicimos 3 murales en el Museo San Agustín, en la región del Valle de Juárez, en donde los niños llevaron a cabo un hermosísimo proyecto porque ahí plasmaron sus inquietudes, sus necesidades, su dolor de la pérdida de sus madres y también pusieron, digamos, sus esperanzas. Por eso le llamamos el mural de la esperanza. Y por eso se llama el proyecto La Esperanza, ¿verdad? Porque en ese momento era la esperanza nuestra de continuar esa lucha. Eran esos niños que en el futuro debían responder a sus propias necesidades de defender esos derechos que habían perdido cuando perdieron a su madre. Muchos ya no fueron a la escuela. Dejaron de ir a la escuela porque o no tenían zapatos o no tenían alimentación adecuada o no tenían dinero para los uniformes, para los cuadernos, etcétera. Pero perdieron muchos derechos. Y yo dije, tenemos que recuperar esos derechos. Y fue cuando se me ocurrió hacer ese proyecto que nos permitió apoyarlos. Hubo casos, fíjate lo que me despertó a mí la conciencia en ese momento, que había una abuela con 5 nietos que se quedó de su hija. 5 nietos le mataron digo, 5 nietos que tenía su hija que le asesinaron. Total. Un día llegamos por ella y nos dice, ay, no, muy triste la señora, fíjate nada más, vivían o viven muchas hasta la punta de un cerro, ¿verdad? Todas viven alejadísimas de la ciudad porque son gente de escasos recursos. Pues se les enfermó uno de los niños, de una enfermedad simple que a cualquier persona que tenga recursos le dura 3 días la enfermedad. Este niño falleció. Murió por falta de atención. No tenían teléfono. Vivían lejísimos. Caminaron a pie, ¿verdad? Con la criatura en los brazos hasta el hospital y llegó el niño muerto. Porque la temperatura era tan alta que pues le coció su cerebro, ¿verdad? Literalmente. Entonces, yo dije, esto no puede estar sucediendo. Mi esposo y yo les pusimos teléfono a todas.
teléfonos para todas, porque si algo ocurre, ustedes ya tienen a dónde llamar, a una ambulancia, llamarme a mí, llamar a un familiar, llamar a un taxi, etcétera, ¿verdad? Lo que sea. Y con eso dije, bueno, pues con esto damos remedio a una parte fundamental. Pero todavía estaban los demás niños. Uno de los muchachos lo mataron en la calle, pleito de pandillas. Otros se fueron a drogarse a la calle, con el cansancio de las abuelas que tuvieron que volver a trabajar para sostenerlos, pues ellos eran entes libres, se iban a la calle y era su escuela y empezaron a drogarse. También mi esposo les pagó una terapia a 5 niños, ¿verdad? Y un adulto de las familias. Pero dije yo, no, es que esto no es paliativo, esto no es remedial, vamos, ¿verdad? Esto nomás estamos parchando los problemas. Y fue que dijimos, caray, hay que recuperar esos derechos para los niños. Lo primero, pues, era aliviar sus penas, ¿verdad? Darles un servicio médico. Gestionamos con gobierno del estado que se les diera un servicio. Chafísimo, pero bueno, ya tenían a dónde ir. No necesitaban dinero para atenderse. Tenían hospital y medicamentos. Ese fue un logro grande. Y que creo que todavía persiste, no les he preguntado, pero sí. Pero fíjate, antes de eso, yo agarraba el directorio telefónico, buscar que necesitábamos un dentista, le daba. Y atendemos este niño, dije, no, esta es buena, tiene buen corazón. Oiga, necesitamos un niño que tiene ya muy podrida la encía, etcétera. Pero fíjese que no tenemos recursos, es esto, es aquello, mataron a su mamá. Bueno, tenía que darles toda la explicación. Pues con la buena voluntad me encontraba gente que tráigamelo. Neurólogos. Para Jade tuvimos que buscar neurólogo porque una criatura de escasos años de edad, 5, 6 años, y ya con migraña, pues neurólogo, órale. Y así fui buscando en el directorio gente que intuía yo que era buena persona, ¿no? Aquel médico, aquel especialista, y así fue como fuimos apoyándolos en la cuestión de la salud. En la educación, yo me dediqué los veranos y las primaveras, mis vacaciones de mi trabajo como maestra, a dar cursos para personal administrativo de los servicios educativos. Y me pagaban más o menos bien. Pues con eso, mira, me compraba montones de cuadernos, de artículos escolares, les daba su beca a cada muchachito para que pagaran el ingreso a la escuela. Las escuelas públicas también te cobran una cuota anual porque pues no se pueden sostener solas, ¿verdad? Y sabes que nos resultó muy bien porque cuando se dieron cuenta mis estudiantes adultos de esos cursos que yo para eso estaba trabajando, anda, pues empezaron a llenarme de material escolar, ¿no? Una cosa preciosa, pues ya me alcanzaba hasta para comprarles zapatos y uniformes a los lepes. Y fue como hicimos que la escuela pues fuera su asistencia regular, ¿verdad? Y que no estuvieran faltando. En cuanto a a la vivienda, pues también tuvimos logros porque ahí en el derecho a la vivienda yo dije, pues para que tengan una calidad de vida mejor, ¿verdad? No, no buscarles las grandes cosas porque pues no podíamos. Pero sí, fíjate que el gobierno les dio un pie de casa, no a todas, ¿verdad? Hicieron no sé qué criterios utilizarían, pero lo cierto es que a mí me enojó mucho el hecho de que dijeran, no, es que a esa familia no le vamos a dar porque pues su hija se dedicaba a la prostitución. Bueno, ¿y qué chingado le importa? ¿Qué se dedicara? La mataron. Están los niños solos. Necesitan un hogar donde vivir. Pero no lo logramos. No les dieron su pie de casa. Muchos todavía conservan su pie de casa, lo hicieron crecer, otros así se quedaron, pero bueno, ya tenían dónde vivir y no tener que depender de, ay, ahora no tengo para la renta, etcétera, ¿no? Y te digo, cada uno de esos derechos, pues los fuimos llenando con esfuerzos, pues personales, porque la verdad es que
de gobierno no hubo mayor situación más que las becas escolares que logramos. Y eso las logré porque ya existía un sistema de becas para estudiantes que tuvieran bajos recursos. Entonces me destinaban a mí un cierto número de becas, que era una cantidad mínima anual. Eran creo que 400 pesos, algo así, pero bueno, dije yo, ahí está, les sirven de algo, por lo menos que les compren su uniforme. Y mi marido, que trabaja en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez como maestro investigador de tiempo completo, pues también buscaba él ahí. Vamos a ver con quién hablamos para que le den beca a fulanito, y ingresaron algunos a la universidad. Y otro elemento más para enorgullecernos, egresaron como 5 o 6 hasta el momento. Estudiaron los que quisieron, mira, porque a todos se les ofreció. Mis papás también ponían dinero para las becas de los niños, etcétera, mis hermanos. Era muy bonito aquello. Y tenemos hasta un médico, fíjate, egresado. No, hombre, es la gran maravilla, no sabes. Tenemos dos químicas, un ingeniero que salió del TEC de Ciudad Juárez, y enfermeros, bueno, una chulada, ¿verdad? Los que quisieron, ahí estábamos firmes con ellos hasta que terminaron. Ahora ya son adultos, ahora tienen hijos, ahora enseñan a sus hijos todo eso que aprendieron. Fíjate que lo más importante para mí era que la terapia de arte se diera enfocada a los derechos humanos. Siempre, invariablemente. Si era taller de radio, pues ellos tenían que hacer sus sketch en base a la cuestión de los derechos humanos. Un amigo mío, maestro, que también era locutor, nos ayudó con esas clases de los talleres de radio. Uy, los lepes estaban encantados. Y yo pensé, ay, si Lilia Alejandra viviera esto, estaría fascinada, porque a ella le encantaba la comunicación. Cuando yo trabajaba en la secundaria, donde era mi alumna, en ese momento yo dirigía 2 programas de radio y unas capsulitas en televisión sobre educación infantil. No, hombre, la invité una vez al radio y estaba encantadísima. Dijo, yo quiero ser periodista, maestra, yo voy a ser periodista. Sí, vas a ser, y vas a ser una muy buena periodista. Con ella abrimos el periódico escolar. Yo, estando en la secundaria, busqué muchos recursos para mis estudiantes, porque trabajé en una zona muy difícil de Ciudad Juárez, y les buscaba proyectos que nada tenían que ver con la currícula, ¿verdad? Nada. Pero mi director le fascinaba todas mis locuras y me apoyaba. Así es de que a Alejandra le tocó vivir todo aquello y estaba encantada. Pues ya verás, si se trataba de pintura, pues las pinturas que ellos le decía yo a la maestra de pintura, mira, nada más encárgales que hagan su pintura relacionada en base a un derecho humano. Ay, qué risa nos dio, no te imaginas, me acordé de una anécdota con Caleb, el nieto de Norma Andrade. Caleb, sí, dibujó, haz de cuenta que todos, ay, qué bonito, ¿y qué es? ¿Qué significa? Ya explicaban ellos cuando presentaban su trabajo, ¿verdad? Quien les dio las clases de pintura es una amiga mía de aquí de la Universidad de Ciudad Juárez. Entonces, le digo, ¿qué hizo Caleb? Pregúntale. Y luego, a ver, Caleb, pues dibujó una playa muy bonita. Bueno, muy bien, Caleb, qué bonito tu trabajo. ¿Y qué significa? Pues ese es el derecho que yo tengo. Le dije, ¿cuál derecho tienes a divertirte? Porque habíamos planeado con recursos que obtuve de la venta de un cuadro de un pintor amigo mío, y nos regaló 100,000 pesos. Olvídate. Pues renté camiones y renté un hotelito para llevármelos a una terapia, a una talasoterapia en el mar. Nos llevamos a Mazatlán y ya estábamos consiguiendo todo, ¿verdad? Y ya les habíamos platicado a los mocosos. Pues haz de cuenta que dijo Caleb, es mi derecho a ir a la playa. Ok, muy bien. Y se suelta riendo Norma. Mira este canijo, ¿qué crees? Dice. A veces a su modo de Norma va gritando. Mira, es que ayer con las pinturas que les prestaste me pintó todo el piso de la sala. Y le dije,
no vas a ir a Mazatlán. No, bueno. Dijo Caleb, es mi derecho, aquí está, y sí voy a ir a Mazatlán. Pues lo pusieron a limpiar el piso, ¿verdad? Pero Norma ya sabía, pero no iban a ir por malcriados. Total, que todo lo encaminábamos a la cuestión de los derechos humanos, porque a mí me interesaba esa formación. Porque mira, hubo un chico que perdió a su mamá, y ¿qué crees se metió a sicario? Le pagaban 500 pesos por cada gente que matara, imagínate. Es el resentimiento social. Es que un niño que se maltrata de pequeño, desde pequeño, es una mala persona en la adultez. Bueno, pueden suceder las dos cosas, pero generalmente ocurre eso, que ese resentimiento los hace actuar con odio, con maldad. Y yo dije, es que esto no puede pasar, ellos tienen que tener una formación y que crean en sí mismos, que crean en que hay derechos y que crean que aunque no se nos dan de manera fácil, porque eso quedó clarísimo en las discusiones que teníamos, que no era sencillo que nos cubrieran esos derechos, pero también les enseñé a pelearlos. Mira, mi más grande orgullo es Jade. Esa es tremenda. Y desde chiquita, no sabes. Jade, tú vas a dar el discurso inicial, porque cada vez que nos reuníamos con los niños para trabajar, cada semana, sábado y domingo, nos poníamos en un círculo en el patio. Y Jade se aventaba unos discursos. No, hombre, ya te platicará Norma. Pero híjole, nos dejaba con la boca abierta. Lamento tanto no haber tenido la oportunidad de grabarlos, porque hubiera sido un tesoro guardar eso. Ella les daba consejos y les decía, sí perdimos a nuestras madres, pero tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestro orgullo y vamos a luchar así, mira. Por eso tenemos que prepararnos bien y vamos a hacerle caso a Marisela para que ella nos va a ayudar para seguir adelante en la vida. Cosas así, Malina, una niña de 7, 8 años. Imagínate, cuando al principio las expectativas eran tremendas, negativas. Le pregunté a la hija de Marilú, la hermana de Alejandra, ¿tú qué vas a hacer de grande, mija? Ay, Mari, me decía, pues, ¿qué crees que vaya a hacer si nos están matando? Yo no sé si vaya a ser grande. Imagínate, con esas expectativas yo lloraba. Decía, tengo que quitarles ese pensamiento de la cabeza, por Dios. Pues fue mucho trabajo, mija, fue mucho trabajo, pero creo que hay semillitas que quedaron bien sembradas y que están dando frutos, la verdad. Y así nos la llevamos. Todo este proyecto fue maravilloso. Quise hacer algo más grande, pero no me resultó. Resulté engañada, pero bueno, ese es otro tema. Finalmente, pues no les toca a los demás hacer por los mexicanos, ¿verdad? Creo que el gobierno es el que tenía que haber tomado las riendas en este asunto y no lo hizo. ¿Y qué sucede? Pues bueno, bendito Dios que Norma y yo somos fuertes y que pudimos salir adelante con todo esto y lograr que los niños, incluso hasta tuvimos clases cómo, a dónde, las instituciones a donde debíamos llevar nuestras quejas en relación a un derecho humano, si nos faltaban al respeto a nuestros derechos, si nos pisoteaban. Yo les decía, tenemos que ir a tal parte, hicimos cartas, hicimos tarjetas postales para enviar a derechos humanos, ¿verdad? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera. Pero la verdad es que, pues, una vida no te alcanza para formar o, digamos, hacer tanto al mismo tiempo, ¿no? Porque con los niños había mucho que hacer y no había ayuda de nadie. No había mucho interés, ¿verdad?, por sacarlos adelante. Eran demasiadas víctimas. Mira, con decirte que me fui hasta el Vaticano, fíjate que me tocó ir al Parlamento italiano en una ocasión porque iba a ir Calderón a visitar Italia. Y me metieron a una sesión del Parlamento y quedaron registradas mis palabras y todo lo que estaba ocurriendo y las palabras del Calderón y todo, ¿eh?
lo repudiaron cuando llegó a Italia. Pero entonces eso me generó mucha solidaridad con otras personas, con otras instituciones y con asociaciones de la sociedad civil, con la Universidad de Turín, por ejemplo, etcétera, ¿no? Y ahora somos, ellos me dicen que son mi familia italiana, ¿no? A mí ¿cómo se llama? No sé, una especie como de nacionalidad, pero no real, sino simbólica, ¿no? No me acuerdo cómo se llama en Italia. Entonces esta gente me dijo, ¿cómo se comporta la iglesia? ¿Cómo se comporta de lo peor? Fui a solicitar ayuda para los niños. Necesitaba que les ayudaran la iglesia, pues ya sea con asistencia, ¿verdad? Ciertos grupos de niños, con una despensa de vez en cuando. La iglesia es la iglesia y crees que te va a ayudar. Pues no, la verdad no fue así. Fíjate, con decirte que el obispo de Chihuahua declaró que, pues que era lamentable que las mujeres se expusieran tanto a ser maltratadas y a ser asesinadas y que eso pues que era un castigo divino porque ellas tenían que permanecer en el hogar. Imagínate la respuesta que me dieron. Claro que no me ayudaron. Entonces me consiguieron un contacto con el Vaticano. Dije, Dios mío, permíteme llegar al Papa, ¿verdad? Pues total que no me dieron una entrevista con él, pero sí con un cardenal. Y me dijo, haz una carta y pon lo que tú quieres que suceda. Ok, la hice, la entregaron, pasó el tiempo, a vuelta como de un año, me contestaron que ya habían hablado con la iglesia, con todos los más altos rangos de la iglesia católica en Chihuahua, y que lamentablemente no era una buena respuesta la que tenían porque les dijeron que ya eran demasiados niños a los que ellos estaban ayudando. Sí. Fíjate, mi gran expectativa, ¿en qué quedó? Dije, pues ya solamente pues yendo a visitar a Dios, a ver cómo, pero bueno, ahí estábamos nosotras, ahí estaba nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestra gran necesidad de sacar adelante esas criaturas. Y lo hicimos, lo hicimos. No sé si conoces el mini documental que hizo mi hija y mi yerno, en que en paz descanse porque a él no lo asesinaron, sobre el proyecto La Esperanza. Entonces ahí te puedes dar cuenta de cómo estaban los niños. Hay un muchacho que está parado frente al lago, un lago que está en Ciudad Juárez, y que dice que pues que él le cambió la vida, etcétera. Cuando mataron a su mamá, él cumplía ese día, cumplía años. Su regalo fue ese anuncio de que su mamá había sido encontrada muerta. Perdió el habla a partir de ese momento. Ya no hablaba. Cuando empezamos a llevarlo, hacíamos campamentos de verano, campamentos de primavera, campamentos de invierno, campamentos de fin de semana, etcétera, para los niños. Dedicadota estaba yo a los niños. Y fue cuando él empezó a hablar de nuevo. Yo le dije, ¿sabes qué? Tú eres un niño muy inteligente, tú estudiaste en la escuela de Juan Gabriel música, yo quiero que estos niños aprendan música de ti. Tú tienes un tesoro muy grande que darles. No me contestó. Dije, no, va a estar en chino. Pero lo puse frente al grupo y empezó a hablar. Y empezó a enseñarles. Y empezó a platicar y empezó a darse cuenta de que el dolor que él sentía no era el único, que había muchos niños que sufrían esa misma pena. Fue maravilloso, la verdad. Ahora él todavía también a la fecha es muy buen colaborador mío. Y otros más, ¿verdad? Hijos de mujeres y hermanos de mujeres asesinadas o desaparecidas. Y que ahora te digo, hacen gestiones maravillosas. Acabamos de lograr, bueno, a través de sus gestiones. Y claro, pues... Mija, De repente se ¿me nos fue puedes esperar 5 minutitos? Claro que sí. No me Déjeme un desconecto. segundo.
Listo. Adelante, maestra. Ay, recuérdame en qué nos quedamos para seguirle. Ok, Y estábamos párame cuando platicando. ya no- No, la verdad es que todo lo que usted nos está compartiendo es sumamente interesante, sobre todo por esta parte de la visión o la diferencia que marca que, que estas niñas y niños víctimas indirectas por el feminicidio reciban el apoyo que necesitan. Entonces, parte de la investigación, le comento, maestra, que realizado hasta el momento, pues de todas las entidades federativas que conforman nuestro país, solamente en el estado de Jalisco hay un apoyo para víctimas indirectas por feminicidio que consiste en darles 3,000 pesos por cada niño en lo que dura su edad escolar y que esto es muy parecido al derecho de alimentos de los niños de manera normal que hasta que concluyan eh, una carrera profesional concluye este apoyo. Eh, pero solamente lo he encontrado en el estado de Jalisco. Hubo una propuesta en el estado de Hidalgo, la cual pues si bien tenía toda la voluntad, lamentablemente no estaba bien integrada esta propuesta legislativa y entonces el propio diputado promovente pues la retiró. Y de acuerdo a la investigación que a mí me proporcionaron por parte de la Procuraduría de Justicia del Estado de Hidalgo, eh, pues no hay ningún tipo de apoyo que se le dé a las víctimas, no hay un registro como tal de las víctimas indirectas y pues en base a la ley y en base a la atención a víctimas, solamente se les da este apoyo psicológico por un tiempo por parte de la Procuraduría, sin embargo, no en todos los casos, porque le repito, no hay registros y pues la idea de esta investigación es elaborar una propuesta en donde, en primer lugar, tenemos que justificar el por qué solicitamos o el por qué se va a solicitar un apoyo para estas víctimas indirectas, porque en base al testimonio que usted amablemente nos acaba de compartir, vemos la diferencia entre cuando no se da esta atención, cuando se les deja solos con ese duelo, con ese dolor, con esa falta de apoyo, y cuando sí se da este apoyo, cuando sí se da esta atención, ¿cuáles son los resultados? Yo creo que eh, de este proyecto Esperanza que ustedes hicieron y que a mí me llamó mucho la atención, pues básicamente cubrió esta parte. Me gustaría, maestra, que usted nos diera desde su experiencia, su punto de vista, ¿cuál considera que serían las necesidades básicas que se tienen que cubrir para lograr esta parte de resiliencia eh, de las víctimas indirectas por feminicidio para transformar este dolor en algo positivo como pudieron ustedes hacerlo con el proyecto Esperanza? Y bueno, en el caso de los abogados, yo le comento, yo soy licenciada en Economía por el Instituto Politécnico Nacional, la carrera de Derecho es mi segunda carrera, y es un poquito obedeciendo a esta parte de lo que comentábamos. Queremos ayudar, pero no basta con tener buena voluntad, te tienes que preparar para realmente poder ayudar a alguien. Y bueno, el caso de este proyecto, lo que busco es hacer una propuesta legislativa que impacte positivamente en mi estado para que las víctimas indirectas en mi estado puedan recibir este apoyo como parte de sus derechos. Bien decía Caleb, es parte de sus derechos. También tienen derecho a ir a la playa. Es cierto, hay muchos niños que viven en condiciones de pobreza muy graves,
porque lamentablemente las víctimas de feminicidio son víctimas también de ocasión, de que son las víctimas más vulnerables, son las personas que consideran nadie las va a reclamar, son las personas que consideran están más a la mano poder lastimarlas. A veces, de acuerdo a la investigación que he realizado, por ejemplo, la mayoría de las víctimas de feminicidio en mi estado eran empleadas, eran personas que trabajaban. Entonces, en el trayecto, ya sea para el trabajo o del trabajo a su casa, pues fue cuando fueron victimadas y otras, lamentablemente, eh, pues fue resultado de un tema de violencia intrafamiliar, un tema muy fuerte que viven las familias en todo nuestro país. Lamentablemente México es uno de los estados con más violencia machista y que tiene que ver mucho con esta ideología. Apenas hace un momento estaba viendo, por ejemplo, esta parte de las campañas que están ahorita, que honestamente yo no me he querido involucrar mucho, en donde están diciendo, por ejemplo, que la desaparición de las guarderías fue algo correcto porque pues las mujeres tienen la obligación de cuidar a sus hijos y que las guarderías eran propiamente alcahuetas de que las mujeres no se hicieran cargo de esa responsabilidad que le corresponde. Y eso lo decía una señora. Entonces, a veces pongo, por ejemplo, Ay, alguna imagen. Hace poco puse una que tiene que ver con la trayectoria laboral, por ejemplo, de los hombres, la cual pues no existiría sin una mujer que se hace cargo mire, la frase es, los hombres tienen trayectoria laboral gracias a que una mujer cuidó de sus hijos. Yo creo que como madres eh, tenemos que tener esa tranquilidad de saber en dónde dejamos a nuestros hijos y de esa manera nosotros en nuestros trabajos nos podemos desarrollar de una mejor manera. Usted me comentaba hace un momento que en algún momento sacrificó una maestría y es un decir que sacrificó porque la realidad es que es nuestra decisión, amamos a nuestros hijos, consideramos que hacer lo que consideramos mejor para ellos. En mi caso, por ejemplo, tardé mucho para regresar a la escuela y es hasta que mi hijo ya estuvo un poquito más grande, pero finalmente no deja de ser un sacrificio porque debiera ser una responsabilidad compartida. No lo es. ¿Qué es lo que nos daba las guarderías? Bueno, las guarderías fue un parteaguas para que muchas mujeres pudieran salir a trabajar, tener algún recurso extra y con lo cual ser realmente mujeres fuertes que no dependen completamente de una violencia económica con la cual se les condiciona hasta para comprar maquillaje, por ejemplo. ujú. Entonces, la realidad también es que muchas mujeres salieron a trabajar, empezaron a obtener recursos, dejan al esposo y este esposo, con tal de volver a someterlas, pues llega el momento en que las matan o porque consideran que si salen de la casa, están seguros que las van a engañar con cuanta persona se cruza en su camino, incluyendo el pobre señor taxista. La Sí, realidad es que no, solamente quieren salir adelante, quieren tener una profesión o tal vez ejercer una profesión. Así es. ujú, así. Entonces, bueno, hay varias circunstancias que, que hay detrás de un feminicidio. Eh, en el caso, por ejemplo, de Juárez, lamentablemente hay mucho crimen organizado, es algo que es como que un secreto a voces, pero echarle toda la culpa al crimen Sí, organizado, la realidad es que no.
También, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, hasta donde tengo entendido, hay muchos empresarios que estuvieron inmiscuidos en feminicidios por caprichos, por perversiones, por eh, situaciones en las que se les hizo fácil, por ejemplo, contratar a una chiquita que tenía la ilusión de ser modelo, se la llevaban y resulta que teniéndola ahí, pues abusaban de ella, llevaban a cabo una serie de eventos degradantes que, y no tenían nada que ver con el crimen organizado, eran perfectamente empresarios que tenían familias y que sin embargo hacían objeto de este tipo de actos a niñas, a mujeres. Entonces, eso no es exclusivo de Ciudad Juárez. En otros Ujú. estados está pasando porque cosifican a las mujeres, porque no las ven como sus iguales o porque está esta parte del sometimiento, de por qué vamos a permitir que las mujeres sean algo para lo que no están diseñadas por mandato divino. Incluso me encontré con la aportación de una persona que me dice es que ese es un mandato divino, viene en la Biblia, viene en Corintios. Sí, no deja de ser un pensamiento antiguo y no deja de ser injusto, porque las mujeres no solamente vinimos aquí a cuidar de las familias se construyen y las familias pues van a la par. A veces Claro, nosotras asumimos roles, asumimos responsabilidades, pero la realidad es que no les pasa nada a los caballeros si cocinan, no les pasa nada a los caballeros si barren o si algo. Entonces, bueno, es parte de toda una construcción. También acá me he enfrentado a que es que cómo apoyas a las feministas que pintaron y bueno, acabo de publicar lo que acaba de pasar con el triunfo del Cruz Azul. No sé si usted ya vio las imágenes. no, Están la verdad. como un poquito más fuertes porque igual se quitan la camisa, porque igual rayonean, porque igual se suben a monumentos, porque igual gritan, pero todo eso es correcto porque los hacen los caballeros y Les no es están permitido. protestando contra nada como nosotras las Exacto, feministas extremas. es divertimento nada más. Así es. Entonces, bueno, pues por favor, maestra, regálenos su opinión al respecto. Gracias. Bueno, mira, ah, yo creo que tenemos que tener claro lo que significa no dar atención a las víctimas indirectas de feminicidio, ¿verdad? Como te decía, el razonamiento, o sea, la justificación para hacer algo al respecto es que nos vamos a evitar un conflicto social futuro. Que no haya niños resentidos para que no tengan que repetir historias de terror, ¿verdad? Por decirlo así. Creo que el objetivo debería ser el sanar a esos niños en sus emociones por la pérdida, el recuperar, es muy importante recuperar sus derechos principales. Los principales derechos de los niños son el derecho a la educación, el derecho al vestido, el derecho a la vivienda, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud. Si no tienen esa recuperación de sus derechos, ellos los van a tratar de tomar como sea. Te estoy hablando de la construcción de delincuentes, ¿sí? Entonces hay que ayudarles. No sé, me gustaría poner un poco más de énfasis en esa estrategia que se tendría que utilizar, pero se me ocurre, en base a mi experiencia, que tendrían que tomar las riendas con el poder del Estado, ¿verdad? Ofreciéndoles talleres. Primeramente terapia, pero colectiva, no una terapia clínica, no es posible, no ayuda tanto.
Ujú. El ser humano es capaz de recuperarse de cualquier dolor, por más infame que sea, cuando este dolor se le es reconocido socialmente. Entonces, en una terapia colectiva, y de preferencia que sea gestalt, creo que los niños ahí pueden conocer situaciones similares a las propias, identificarse con el dolor de los demás Ujú. y abrir esas posibilidades de sanar. Estos talleres deberían ayudarles a reconocerse, ¿verdad? No como víctimas, Claro. o si es posible, como víctimas en recuperación, Ujú. ¿sí? Pienso que se debe influir en la cultura de los niños, en la cultura, en el arte, ¿verdad? En el amor al arte, pues llevándolos a hacer talleres, tanto en cuestión del arte como llevándolos a conciertos que a Ujú. ellos les motive y les guste, ¿verdad? Claro. Y que les nazca el amor por la música, por el teatro, qué sé Ujú. yo, ¿verdad? Por alguna Ujú. disciplina artística. Ujú. También me parece a mí que podrían recibir ya en cierta edad y en cierto nivel capacitación para el trabajo, es decir, en algunas artes, en oficios, ¿verdad? Ya no profesionalmente. Claro Claro. que es recomendable que se consigan las becas para aquellos que toman la decisión de hacer una carrera universitaria, pero los que no, pues bueno, ya podrán tener un oficio que les permita vivir y ser independientes, ¿verdad? Y no Ujú. tener que buscar la vida de manera ilegal. Claro. Hay también algunos proyectos que ya algunos gobiernos ya los tienen presupuestados en cuanto a, digamos, mini proyectos, emprendedores, ¿no? Para crear pequeños negocios, para Ujú. darles impulso para que ellos, pues vayan teniendo algo propio y puedan vender, etcétera. Claro. Creo que en esto, pues es una forma, ¿verdad? Digo, yo te lo comento en base a la experiencia que tuvimos con los niños, pero Claro. hay muchas más cosas. Cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando hay interés y voluntad, se puede sacar adelante una sociedad limpia, una sociedad sana, ¿verdad? Ujú. Una sociedad digna, porque Claro. los niños tienen derecho a eso, ¿sí? Pero primero hay que restablecerse esos derechos. El derecho a la Correcto. salud, a la alimentación, a la educación, al vestido, a la vivienda, ¿verdad? Y por qué no, Claro. el derecho a la recreación. Claro. Sí. Entonces, para impulsar algo así, pues se necesita agarrarse de alguien muy sensible y que tenga bastante poder de decisión. Y no sé, ¿verdad? Tú tienes mucha experiencia en esa cuestión y yo sé que vas a llegar. Y te deseo el mejor éxito porque lo mereces. Tu vida ha sido dedicada con mucha sensibilidad a estas causas. Y Gracias. creo que algo así es, es el motivo de tu vida, es tu misión. Y lo vas a lograr con éxito. Yo lo espero con todo el corazón. Muchas gracias, maestra. No sé Eh, qué más te gustaría escuchar. pues la realidad es que créame que para mí es un privilegio, como le decía, esta entrevista. mm, es un tema muy sensible para mí en este momento Lo porque sé. acaba de fallecer mi mamá. eh, Oh, cuánto lo y yo lo siento. veo, gracias, yo lo Ah, veo, este dolor que yo siento, a pesar de que mi mamá pues ya era una persona mayor, a pesar de que sus hijos, pues los tres ya somos profesionistas, es un dolor tan grande que rompe el alma. y mucho de naturales. Así es. Entonces digo, ¿qué sienten estos niños, estas Ay, no lo. niñas, cuya madre murió en esas circunstancias y además todavía están bajo el desamparo? La verdad es que el trabajo que ustedes han hecho pues ha sido extraordinario. Entre ellos pues también
para nosotros como abogados, el hecho de que ustedes llevaran eh, ante la Corte Internacional, el caso del campo algodonero, que lo ganaran y que de una u otra manera dieran el instrumento más importante para que las cosas cambiaran en nuestro país. A veces yo me gusta mucho darle continuidad o darle seguimiento a la labor que realizan activistas sociales tan importantes como ustedes, que sin ese afán de querer brillar o de querer mostrar para otros fines el trabajo que ustedes realizan, pues la realidad es que han sido un parteaguas para las próximas generaciones y sensibilizan, aún sin quererlo, a otras generaciones, y creo que ni siquiera ustedes mismas se dan cuenta de todo el trabajo y de todo el bien que han hecho y cuántas vidas han impactado con este trabajo que ustedes realizan. Entonces, maestra, le abrazo con todo el corazón, le agradezco Gracias. muchísimo, muchísimo, muchísimo esta Y yo, entrevista que nos mi regalara todo esto. de verdad, Gracias. Y te bueno, valoro. gracias. Y bueno, pues este trabajo pues es por ustedes, maestra. Usted, la maestra Normita, Lili Alejandra, Malú, han sido mi inspiración desde ese 2001 cuando yo leo esta carta tan conmovedora y tan fuerte para mí que escribe Malú. Esa carta la escribí yo. Quiero que Ok. sepa, pero te voy a decir por qué. Ujú, Marilú es excelente oradora, yo no sé ahora, ¿verdad? ok. Pero cuando estaba ella adolescente, este, Norma le pedía a favor de que preparara a sus estudiantes para los concursos de oratoria. Luego me Ujú, la llevé yo a la secundaria ok. y escribí ese texto. Bueno, ella le hizo sus arreglos, claro. Claro. Escribí ese texto para que preparara a Marilú a un estudiante y ganó el concurso con ese texto, imagínate, y con Ok. el dramatismo que le puso Marilú al estudiante. Con toda aquella preparación, obvio que ganamos, ¿verdad? Ok. Luego Marilú me dijo, oye, lo agarro sí, agárralo y dale vuelo. Y esa es la historia del texto. Marilú lo hizo suyo porque puso ahí sus sentimientos y sus experiencias, sus dolores y demás, y sus deseos, ¿verdad? De salir adelante. Claro. Creo que fue una acción de ella que ayudó muchísimo a la Claro. solidaridad, a la sensibilidad, ¿verdad? Despertar el sentimiento de los demás por ese dolor tan tremendo, el ponerte en los zapatos del otro. Y eso no se había logrado hasta ese momento, así que fue muy grande esa acción de Marilu, la verdad. Bueno, pues gracias a ese texto, Sí, yo supe de lo que estaba pasando con ustedes en Juárez. Poco tiempo después, le digo, yo entro a hacer mi servicio social al Senado y tuve la fortuna de trabajar con Leticia Burgos. eh, y bueno, con otras grandes mujeres que han sido, que han apoyado esta causa de una u otra sí, manera, cada quien desde su trinchera, a Malú Micher, a Marcela Lagarde. Tuve la oportunidad de conocer a grandes mujeres, también otras no tan reconocidas, pero que han trabajado muchísimo para visibilizar la violencia contra las mujeres. Y en el caso de Campo Algodonero, por ejemplo, pues ha sido un parteaguas porque desde la visión de los abogados, pues nos da pauta para eh, visibilizar todo lo que no se estaba haciendo bien en México. Yo le puedo decir, por ejemplo, que en Hidalgo se ha avanzado muchísimo y sin embargo hay muchas cosas que se tienen que exigir para que puedan hacerse válidas. Desde una sí. denuncia al Ministerio Público por estar viviendo algún tipo de violencia, porque yo en ese entonces no sabía todos los tipos de violencia que existían. Yo creía que si no me golpeaban, no No había había violencia. violencia. Y no es cierto, o sea, es desde la violencia económica que te condicionan el dinero,
la violencia patrimonial, que todo lo ponen a su nombre y tú no eres dueña de nada, desde la violencia psicológica, desde hasta que te ven Así es. feo, que te ignoran, están ejerciendo violencia y te está lastimando por dentro. Y todos los tipos de violencia son denunciables. Pero ¿qué pasa cuando tú no puedes ejercer un derecho al que tienes derecho? Y por eso me encantó esta remembranza de Caleb, en donde él exige sus derechos. Yo tengo un niño que creció ejerciendo sus derechos y ahora pues estoy pagando las consecuencias, ¿verdad? 15 años después, mi criatura exige derechos, entonces Claro, está perfecto porque maravilloso. sí, a mí me encanta porque va a ser un niño que difícilmente se le van a poder cometer injusticias. Uno en Ay, este trayecto y en este camino se da cuenta que las personas que generalmente se nos acercan es porque se les está violentando alguno de sus derechos y no tienen conocimiento de cómo defender esos propios derechos. Saben que algo está mal y quienes lo están ejerciendo también saben que está mal, pero como no hay forma de que lo exijan, pues entonces son víctimas de este tipo de situaciones. Y me he encontrado con amigas que de repente, gracias a que publico cosas que ustedes comparten, maestra, pues se dan cuenta que pues tal vez Malina no lo está haciendo, pero Malina sabe un poquito a lo mejor de la ruta que puedo seguir para que claro. ya no me siga pasando esto que me duele. Ya no, yo quiero denunciar, pero ya fui al Ministerio Público y como no llevo golpes, no me quieren tomar la denuncia. Y a veces he tenido que llegar con placa en mano exigiendo que les tomen una denuncia por violencia intrafamiliar y me dicen, es que, o tratan de decirle a la víctima, a ver, si usted presenta esta denuncia, van a meter al esposo a la cárcel y ¿quién la va a mantener? Quieren disuadirlas. Exacto. Y es una tristeza porque ellos lo hacen para evitar una denuncia. Exactamente. ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres? Bueno, hay algunas que por fin logramos que levanten la denuncia. Al momento en que van a hacer la valoración psicológica, pues resulta que son 3 meses para que les puedan atender. En esos 3 meses, la persona ya desistió, porque A hay eso un la círculo de violencia tremendo que ya no se puede salir. Entonces, bueno, maestra, nos está marcando que en 10 minutos se nos acaba el tiempo. Me gustaría que usted cerrara esta entrevista con algo que usted nos quiera compartir. Y bueno, muchísimas gracias por todo. No, hombre, al contrario, muchísimas gracias y me da un gusto enorme saber que se puede actuar a favor de los niños, ¿verdad? Que, que dejamos un buen precedente para poder mejorar esa estrategia, estoy segura que así será, y decirles finalmente que cualquier dolor es curable con amor. Creo que si todos tuviéramos esa voluntad, esa sensibilidad que tú has mostrado, el mundo sería otro. Mi reconocimiento y mi gran admiración para personas como tú, para ti específicamente, Malina, Malina Xochitl Muñoz. Mi gran reconocimiento desde el corazón. Yo quiero saber es el desenlace de este proyecto que Por tienes en mente. supuesto, Ok. por ¿Mm? supuesto, y gracias a Dios Una tengo muy justicia, buenas aliadas. sí. Gracias a Dios tengo muy buenas aliadas por acá en el Congreso y aliados, porque es mentira decir que el feminismo es una lucha contra los hombres, nada más No, falso que eso. Tenemos aliados excelentes que nos apoyan y que han ido hombre, cambiando. Sí, así es. Hombres que han cambiado esta mentalidad y que a veces, lamentablemente,
apoyan más estas causas que las propias mujeres, pero que Sí. poco a poco yo creo que hay una frase muy bonita que escucho en nuestras marchas, que sobre todo lo escuché con la desaparición de los 43, es que no sabían que éramos semillas. Oh, sí. Y por más tierra, siempre las semillas van a salir a la luz. No importa lo que pase, siempre van a salir a la luz y también de que una persona lastimada lastima personas, un niño roto, lamentablemente si no se atiende a tiempo, pues será un adulto roto, que a su vez romperá a otras personas. Hay estudios de que una sola acción de una persona impacta en 140 personas. Si ese impacto es positivo, pues entonces vamos a impactar 140 veces de manera Claro, positiva y de nosotros depende de qué manera queremos impactar en el mundo. Maestra, pues gracias por existir, claro. gracias por su Gracias. compromiso con todos estos niños, gracias por unirse a esta causa que aunque en teoría no era un familiar directo, yo sé que para usted el dolor fue real, fue sensible y fue empático. Y eso, maestra, necesitamos 20,000 maestras como usted, con ese compromiso y con ese corazón tan grande, porque al fin de cuentas, todo, todos estos resultados, todos estos proyectos, toda esta lucha, no es otra cosa que el resultado, como bien lo indica usted, del amor al prójimo, del verdadero amor a Dios, porque ese es el verdadero amor a Dios, el amar a tu prójimo, este, y a veces incluso más que a ti mismo. Entonces, Claro. maestra, mil gracias, un Gracias a verdadero honor. ti, porque Es, créeme que es real. Haz crecer niños sanos y tendrás una sociedad sana. No hay mejor forma, ¿verdad? La educación es lo más básico, lo más importante. Es la formación lo que nos va a dar una buena sociedad. ¿Mm? bueno, pues, Así que maestra, muchos ánimos y lo que necesites de mí. ¿Ok? de corazón, muchas gracias. A nombre de Gracias. la Universidad Tecnológica Todos, Internacional, Campus Atotonilco de Tula, de la licenciatura en Derecho, de mi tutora, la licenciada Margarita Pérez Amador, que créame también es una extraordinaria persona, nuestros ya lo creo. directivos, igual, excelentes personas, excelentes seres humanos. Maestra, de todo corazón, a nombre de todos nosotros, mil gracias. No, pues gracias a ti, mi reina, y que todo sea exitoso. Gracias. Gracias. Te Hasta abrazo con luego, tu. maestra. Bye. Igualmente, maestra. Muchísimas Bye. gracias.